MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y nos decían, ¿y el gobierno mexicano nos llegará a apoyar a los migrantes que estamos acá en Nueva York o en los Estados Unidos? Pues no se ha hablado al respecto de ese tema lo suficiente. Pero, ¿sabes, Eunice? Decía el WhatsApp un mensaje que a mí francamente me dejó un poco helado. ¿No nos van a dejar morir aquí solos o sí? ¿Qué dices? Pues mira, creo que el problema hoy en Estados Unidos está grave, es decir, este mensaje que mencionas, pues se junta a muchos otros que también pues hemos recibido nosotros en Agenda Migrante y con la comunidad que tenemos allá, con la coalición de organizaciones, con los abogados, en donde precisamente en Nueva York ya hay muchos mexicanos infectados, hay mexicanos que han muerto, además, ya las cifras incluso oficiales ya mencionan una buena cantidad de connacionales que han sido afectados por este virus, y creo que el riesgo más importante hoy de nuestra comunidad documentada e indocumentada, porque al final del día la crisis del COVID, lo que hemos visto en otros países, y el gran problema es la saturación y el colapso hospitalario que se pudiera llegar a dar, es decir, una mayor demanda que la oferta que se puede dar, y ahí puede haber una discriminación importante y racismo con connacionales, en donde pudiera elegirse a un norteamericano, a una persona nacida en Estados Unidos antes que a un migrante para atender. Muchos de los protocolos que en Europa se han desarrollado y que todo el mundo tiene que tener ante esta crisis, pues son protocolos de triaje. ¿Qué quiere decir eso? Protocolos en donde tú ves sobre qué variables vas a seleccionar a la persona cuando solo tienes un respirador y tienes a dos pacientes, en fin. Entonces creo que eso va a ser muy importante, darle seguimiento al racismo y a la posible discriminación que se dé. Además, a los indocumentados todavía, pues peor, ¿no? Porque las ayudas incluso que han sido anunciadas por Trump, ¿no? Para el apoyo en el COVID, pues obviamente no están dirigidas a estos indocumentados. Se calcula que hay alrededor de 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, no todos ellos mexicanos, pero sí alrededor de 6 millones de estos son mexicanos, son la fuerza laboral, además en temas de construcción, en temas de incluso de agricultura, y hoy pues siguen ellos trabajando, pero con un mayor riesgo, digamos, de no poder ser atendidos en caso de contraer el COVID, que como vemos ya en las cifras de Estados Unidos, bueno, pues es el país ya con más casos. Entonces creo que por ahí van a tener mucha necesidad. El gobierno de México no ha hecho un anuncio, al menos que yo haya visto hasta ahora, específico de la ayuda, más que, bueno, lo que el canciller ha estado mencionando reiteradamente, que es el regreso a México, pues de mucha gente que estaba en otros lugares. Pero en el caso de Estados Unidos, creo que es muy importante que la red consular, nuestros 50 consulados que tenemos, pues tienen ventanillas de salud. Y me imagino que a través de estas ventanillas pues estarán ya haciendo algunas también acuerdos y a través de los convenios que ya tienen para que pues se pueda atender a la comunidad, y en caso de que no, pues va a ser muy necesario, porque pues los datos realmente son preocupantes. Algunas de las llamadas que he tenido con gente en Nueva York, con migrantes, un migrante que fue infectado de coronavirus, lo que nos contó es que pues llegó al hospital y no lo dejaron ni siquiera ingresar, lo regresaron a su casa, obviamente contagió a toda la familia, les hicieron las pruebas hasta después de pasado ya varios días. Entonces casi que me habló para contar que pues había logrado salvarse, pero pues en realidad fue complicado, y tenía ya él y otras personas con las que hemos tenido contacto en esa área de Nueva York, pues ya tenían conocidos que han muerto, ¿no? Entonces eso también va a ser grave, y eso sin dejar de lado, Luis, algo muy importante: todos los migrantes que están siendo deportados por la vía fast track, es decir, sin seguir el debido proceso, que ya es algo que Estados Unidos había hecho en el pasado, pero que está aprovechando la crisis para regresar los más posibles por esta vía expedita, violando el debido proceso de estas personas, cuando lo que tiene que hacer ahora las recomendaciones internacionales en este tema es más bien dejar de detener gente, dejar de meter más personas en estos centros de detención, y eso pues no ha sucedido. Tenemos ya datos de algunos centros en los que tan solo en esta última semana pues hay nuevas personas que ingresan
a los mismos y pues se saturan más. Entonces creo que va a ser importante también dar seguimiento a esa parte. Y bueno, ya con la frontera con México, pues obviamente ya escuchábamos que además de que no los van a dejar entrar, tenemos a todos los de permanece en México, a los que buscan el asilo en Estados Unidos, que viven en campamentos fuera pues de todas las medidas de sanidad, de higiene que se requiere y de, obviamente en una cercana proximidad, y no pueden hacer el distanciamiento o la autocuarentena que se tiene prevista para estos temas, y todo eso pues aumenta los riesgos de esta comunidad de por sí vulnerable. Muchísimas gracias, Eunice. Seguimos de cerca ahí el trabajo que estás realizando. ¿Cómo te encontramos en redes? En @Eunice Rendón y en @Agenda Migrante, ahí estamos publicando datos, Luis, y creo que nada más ahí para reiterar, pues por eso también es importante el tema, pues de esta comunidad pueda ser detectada, puedan acceder a pruebas, porque también eso pues fue difícil en un primer momento. Entonces quizá que el gobierno mexicano también pues esté detrás de esta comunidad y pues dando seguimiento a la salud de los connacionales, porque se va a poner complicado. Muchísimas gracias, Eunice, muy buenos días. Gracias, Luis, hasta luego.